Mi nombre es Juliana Quintero, yo soy médica, trabajo con leishmaniasis ya hace casi una década, ya llevo 9 años trabajando exclusivamente con leishmaniasis, estoy radicada en Colombia, trabajo en un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, donde hemos visto atención normal de leishmaniasis y también investigación en tratamientos nuevos y en todo en torno a la enfermedad. Esto ha hecho pues como que participe en la escritura de las guías nacionales de leishmaniasis de Colombia y también estoy como consultora en la UPS, donde estoy con el grupo de trabajo de la leishmaniasis. Entonces, acá estamos para hablar unas generalidades de leishmaniasis. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar entonces. Lo primero es que vamos acá, quiero hacer, mostrarles entonces esta agenda, que es sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña contextualización donde yo quiero mirar quiénes estamos en general acá conectados, eso lo hacemos en unos 5 minuticos y posteriormente vamos a hablar sobre las generalidades de la enfermedad, la definición de la enfermedad, algo muy básico del ciclo de transmisión. Ya luego entraremos entonces en relación con toda la clínica de la leishmaniasis cutánea y la mucosa o mucocutánea. Y finalmente hablaremos de los diagnósticos diferenciales, donde el doctor, el colega Alex Mauricio nos dará algunos ejemplos de pacientes en cuanto a la relación de los diagnósticos diferenciales. Tendremos un pequeño descanso, pues como para estirarnos, para servirnos más cafecito, y ya luego entonces vamos a tener una presentación muy básica sobre cómo debemos ver los pacientes, valorarlos y cómo debemos entonces realizar esa revisión de las lesiones de los pacientes. Doctor Santiago, como yo voy a estar pendientes de la presentación, en caso de que levanten alguna mano, creería que al final de cada tema podemos ir mirando las preguntas. No sé si está de acuerdo. Sí, no hay ningún problema. Yo voy a estar pendiente. Muy bien. Entonces quisiera que todos leamos este QR. Igualmente también les voy a poner en el chat el formulario. Y este QR es para que me cuenten más o menos ustedes cómo han estado en relación con la leishmaniasis. Si han tenido contacto con esta enfermedad, si han hecho algún tratamiento local. Son unas preguntas muy básicas. Entonces acá se las voy a dejar para que miremos a ver. Voy a dar unos 5 minuticos para eso, o sea que hasta las y 13 son hasta unos 5 minuticos vuelvo y lo ponemos. Creo que se me quitó el cierto, ya voy a volver a ponerlo acá, listo. Listo, entonces creo que ya tenemos unas excelentes respuestas, tenemos 146 respuestas, qué bueno, eso me alegra mucho. Muchísimas gracias a todos por esto, por la participación. Voy a volver a compartir para poder compartir toda la pantalla. Vamos a ponerlo acá. Y entonces vamos a mirar acá, como vieron, fueron unas preguntas muy básicas. Lastimosamente, pues no podemos hacerlo muy interactivo porque todos estamos de pronto ahí como caos con mucho ruido, entonces por eso me gusta como hacer este contexto de esta manera. Tenemos entonces 151 respuestas. Vamos a mirar entonces, la mayoría están entre los 21 y 30 años, la mayoría de los participantes, pero también tenemos un buen rango entre los 31 y 40 años. Por lo que vemos, voy a ponerlo más grandecito, la mayoría de los participantes entonces ejercen en el área de la medicina. También tenemos un buen porcentaje de vigilancia epidemiológica y de enfermería, lo cual es muy bueno porque todos estas áreas pues que preguntamos se relacionan con la parte de leishmaniasis. También hay algo de laboratorio. Dentro de la agenda no tenemos pues parte del laboratorio, pero igual estamos abiertos a cualquier pregunta. Y también de vectores. Muy bien. Estamos mitad y mitad exactamente.
la mitad ha visto pacientes con leishmaniasis, mientras que la otra mitad no. Entonces es muy importante esto que vamos a hacer, porque vamos a hablar de todas las características clínicas de la enfermedad y también del ciclo. Entonces, para quienes no las han visto, van a ver cómo van a empezar a relacionarse con imágenes y con fotos de estos pacientes. Estamos mirando acá, un 19, casi 20% ya ha hecho tratamientos locales como termoterapia o tratamiento intralesional. Entonces tenemos un 80% que no lo ha hecho y por eso ya mañana, en la sesión del día de mañana, vamos a hablar sobre estos tratamientos y sobre la experiencia que algunos colegas han tenido en el país con estas opciones terapéuticas. Vamos a ver qué preguntas hay, no hay como preguntas. Acciones del control de vectores en sectores con alta transmisión de leishmaniasis. Esta parte del control de vectores no está dentro de la agenda programada, pero que ya con preguntas pues específicas de pronto podríamos resolverlo si vemos que nos queda tiempo, pero sí vamos a enfocarnos más en la parte clínica y de tratamiento de la enfermedad. Manejo de los pacientes con leishmaniasis, muy bien, el día de mañana vamos justamente a hablar de todas las directrices que tiene la OPS para el tratamiento de la leishmaniasis, tanto sistémica como locales. Espero tener mucha más información sobre la enfermedad, que bueno, porque vamos a ver entonces, y a ver que toda esta tardecita vamos a hablar bastante de leishmaniasis. Vamos a actualizarlo, muy bien, 162 preguntas. Finalmente, yo les voy a poner acá el link de la asistencia. Esto es más para nosotros, pues, para tener como un seguimiento de quienes participaron y para quienes estén interesados en las presentaciones que tenemos, también se las podemos compartir al correo. Entonces, yo les voy a poner aquí a asistencia y al final vuelvo y la comparto para quienes no la hayan diligenciado. Entonces, para que lo llenen ahorita en el descansito, cuando puedan. Y vamos a empezar entonces a hablar de la leishmaniasis. Nuevamente, entonces, como les comentaba, soy Juliana Quintero Pulgarín, entonces soy asesora, consultora de la OPS y les quiero compartir inicialmente un video donde hay un contexto general de la enfermedad en caso de que tengamos participantes que no tengan, nunca hayan escuchado sobre esta enfermedad. Este es un video que está abierto, está en la página de la OPS, en YouTube, y ayuda mucho para explicarle esto a la comunidad en general. Vamos a ver entonces el video y ya luego comenzamos con la presentación. Si de pronto no escuchan, me confirman. ¿Están escuchando? Sí. Hoy quiero hablarte de una enfermedad muy dañina y poco conocida, la leishmaniasis cutánea. Recuerdo la primera vez que la tuve enfrente. Era una niña, pero ya me gustaba cuidar y curar. Mi papá trabajaba en la selva y ahí lo picó el insecto vector. Quizás aquella experiencia me haya convertido en lo que soy ahora, una especialista en leishmaniasis. Para conocer mejor esta enfermedad, conviene entender primero su ciclo de transmisión. Lo transmite un parásito a través de un insecto vector que lo inocula en los mamíferos. Algunos animales selváticos mantienen el parásito. Los insectos que transmiten la leishmaniasis pican, se alimentan de la sangre y se distinguen porque son muy pequeños, vuelan dando saltos y tienen alas en forma de V. Este insecto pica a los mamíferos infectados y puede transmitir el parásito a los seres humanos. Cuando el vector pica a la persona, produce una roncha que perdura entre 1 y 2 días. Su aumento de tamaño es el primer signo de una sospecha de la leishmaniasis cutánea. En un periodo entre 2 semanas y 2 meses, la lesión puede evolucionar de acuerdo a la inmunidad de cada organismo. Ante la duda, visita el centro de salud más cercano para confirmar el diagnóstico de la enfermedad y recibir tratamiento. La leishmaniasis no se transmite de persona a persona, solo se transmite a través de la picadura del insecto infectado. ¿Cómo puedes prevenir la leishmaniasis cutánea? En lugares con densa vegetación, usa ropa que cubra la piel, repelentes de insectos y mosquiteros para dormir. Y recuerda limpiar los patios y terrenos para evitar criaderos de vector.
No pude ayudar a mi papá, pero sí puedo enseñarte a protegerte de la leishmaniasis. Soy la doctora Laura. Muy bien. Este video, como les cuento, entonces es de libre acceso para que ustedes puedan tenerlo y puedan compartírselo a los pacientes o en salidas a la comunidad. Esto nos ayuda mucho como a tener un contexto muy básico de la enfermedad. Vamos entonces a comenzar hablando de la leishmaniasis y es muy importante tener en cuenta que toda la información que yo les voy a dar no es necesario que tomen notas, sino que estemos concentrados más en la presentación porque todo está de estos 3 libros, yo los llamo como las Biblias de la leishmaniasis para nosotros. El manual de procedimientos para la vigilancia y el control de la leishmaniasis, acá por ejemplo, para la persona que hizo la pregunta sobre el control vectorial, hay todo un capítulo sobre todas las medidas que se pueden hacer. Atlas interactivo de leishmaniasis en las Américas, donde podemos ver muchas fotos que nos pueden ir entrenando, ayudando a entrenar el ojo para ver lesiones de leishmaniasis y también de diagnósticos diferenciales y las directrices para el tratamiento de la leishmaniasis. Esto es en lo que nos vamos a centrar el día de mañana para todas las indicaciones de los tratamientos. Como siempre, muy importante tener en cuenta y tener muy claro que todo esto es en el contexto de las Américas, ya que sabemos que en el viejo mundo, en los otros continentes, esta enfermedad se manifiesta y todo el ciclo y todas las manifestaciones clínicas son diferentes. Empecemos entonces definiendo qué es la leishmaniasis. La leishmaniasis se considera una enfermedad zoonótica y esta afecta a los humanos, quienes somos como unos huéspedes accidentales. Está causada por un parásito, o sea que es una enfermedad parasitaria. Acá yo siempre, entonces, me gusta como mucho explicar que al ser por un parásito no me va a servir entonces nunca ningún antibiótico, ningún tratamiento diferente, sino específico para la enfermedad, y el parásito que lo transmite es del género Leishmania. Consideramos que las leishmaniasis en plural son unos síndromes clínicos porque pueden afectar la piel dando una forma cutánea, pueden afectar las mucosas dando una forma mucosa o pueden afectar las vísceras dando una forma visceral. Generalmente está presente principalmente en el cinturón intertropical del mundo. Se considera que hace parte del grupo de enfermedades tropicales desatendidas. Este grupo de enfermedades son unas enfermedades que le dan a personas que están en zonas rurales o de conflicto y regiones con difícil acceso. Son enfermedades que están asociadas a la estigmatización y a la exclusión social. Estas personas generalmente tienen escaso acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento y suelen afectar en regiones que carecen de una atención médica de calidad. Adicionalmente, se destinan pocos recursos para este tipo de enfermedades y generalmente son ignoradas por las agencias de financiación mundiales y por las casas farmacéuticas. Es por esto que la leishmaniasis podemos ver que se puede decir que continúa siendo y recibiendo el mismo tratamiento desde hace más de 70 años. Entonces, por eso lo que se invita a muchos a mirar estas nuevas opciones de tratamiento. Acá entonces en América podemos ver que hay 20 países con transmisión de la leishmaniasis cutánea y ya tenemos algunos pocos sin transmisión de leishmaniasis cutánea. Es endémico en 18 países y podemos ver que se ha presentado entonces a nivel de la región en 233 departamentos o estados o provincias y en 2.902 municipios o distritos. Las personas más afectadas son los hombres entre los 20 a los 50 años, que se considera que es la edad productiva, que es cuando entran entonces, digamos, al bosque o al trópico a trabajar. A nivel mundial, la leishmaniasis cutánea en América representa el 13% de los casos y más o menos entre el 2019 y el 2023, en un promedio de 5 años, se presentaron aproximadamente 38.400 casos por año y el 80% de los casos se concentraron en el área andina y en Brasil.
En el 2023 entonces tuvimos una incidencia de 15.4 casos por 100.000 habitantes, el 75% de los casos fue en hombres y el grupo etario más común y más presente fue entre los 20 y los 50 años con un 51% de los casos. Continúa siendo una enfermedad, la leishmaniasis cutánea, con un patrón de transmisión selvático, es decir, no es ni cerca de la casa ni en la casa, sino que toca ir hasta la parte tropical para poder que nos dé esta enfermedad en la mayoría de los casos. Entre el 2001 y el 2023 se ha visto una tendencia en la reducción de los casos de la leishmaniasis cutánea desde el 2005. Se dice que el promedio de casos por año es aproximadamente en nuestro continente de 52.645 casos y en el 2023 se presentaron 34.954 casos, siendo los principales países con este número de casos Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua. Acá entonces podemos ver cómo está el número de casos disminuyendo a lo largo de los años y cómo se presenta en cada uno de los países. Vamos entonces a hablar ahora del ciclo de transmisión. Yo me voy a ir antes de cada temita. Voy entonces acá mirando si hay alguna pregunta. No, muy bien. Sí, si nos confirman que se puede ver la presentación. Acá no se está viendo porque yo me pasé Ah, de la ujú. ventana. Voy a detener para presentar entonces solamente y así poder mirar. Presentación, compartir. Listo. Ahí sí la están viendo. Sí, no sé si es que alguien más nos confirma en el chat que la pueden ver. Sí, acá están confirmando que sí la ven. Muy bien. Ok. Yo sigo sin verme, pero ustedes sí me ven. Ay, a ver, acá qué dice. Ahí están viendo la presentación. Sí. Listo. Muy bien. Vamos a hablar entonces del ciclo de vida de la leishmaniasis. Recordemos que ya de aquí en adelante es todo en las Américas, ¿cierto? El ciclo de vida, entonces, lo que necesitamos saber es que necesitamos muchos factores que estén involucrados para poder transmitir la enfermedad. Primero debe haber una infección por un parásito. Este parásito debe estar presente en animales y son transmitidos a los humanos por el vector. ¿Qué es importante tener en cuenta? El ser humano es un huésped final, o sea, ahí llega el parásito y hasta ahí queda. O sea, el parásito, el humano no es fuente de la infección para los vectores. Eso es muy importante porque hay muchos pacientes que nos preguntan eso, o incluso personal de salud que también pueden tener esta duda. Si yo tengo leishmaniasis y me pica el vector, ¿yo puedo regársela al resto de la comunidad? No, solamente el vector se infecta con el parásito cuando pica mamíferos diferentes al humano. Entonces el insecto lleva el parásito en su organismo y se infecta cuando ya picó, fue un mamífero infectado diferente al humano. Estos reservorios, que son los mamíferos, mantienen el parásito en el ambiente, llega un vector, un flebótomo, pica el reservorio infectado, adquiere la infección por el parásito y pica al animal y al humano y a otros animales, generando entonces la enfermedad en el humano. Pero muy importante tener en cuenta que el humano no es un reservorio y no perpetúa la infección, mientras que los otros mamíferos sí. El agente etiológico, entonces, ¿quién es? Entonces es el parásito, que es un protozoo. Ese es el nombre de la familia del parásito, que es del género Leishmania, y este parásito se agrupa en dos subgéneros, en Leishmania y en Viania. Estas ya tienen entonces diferentes especies que según la especie puede generar unos síntomas u otros, o sea que se le considera que tienen un diferente tropismo. Digamos que la infantum se relaciona principalmente con la visceral, mientras que todas estas se manifiestan más de la forma cutánea y todos estos subgéneros se manifiestan de la cutánea
y estos de la mucosa. Entonces, según el agente, en la subespecie que esté circulando en el ambiente, me puede dar más una especie de una clínica diferente de la leishmaniasis. Por eso vemos que esta especie no está presente en Ecuador y por eso no tenemos entonces la leishmaniasis visceral. Conocemos entonces que son 22 especies patógenas para el ser humano. De estas 22 especies, en América tenemos 15. Y como les comentaba, entonces tienen un diferente tropismo según la especie. Este parásito es digenético, quiere decir que tiene dos estadios en el ciclo de vida. Esto es muy importante para los colegas que están del laboratorio, porque dependiendo del ciclo, es como sea, en qué ciclo está, se hacen diferentes diagnósticos. El promastigote, esta es un estadio que es extracelular, se ve alargado, tiene un flagelo porque este flagelo es el que ayuda a moverse dentro del intestino de los insectos que son los vectores y se transmite a los mamíferos susceptibles, incluyendo el humano, a través de la picadura del vector. Cuando ya entra ese promastigote, entonces ya entra la célula, se convierte en una mastigote, que es el redondeado, es intracelular, y este se multiplica en células del sistema mononuclear fagocítico, principalmente los macrófagos. ¿Qué es importante entonces? El amastigote es el que vemos cuando tomamos esta muestra, el frotis para el diagnóstico de leishmaniasis. El promastigote se ve más en los cultivos, que esto nos hace en un primer nivel, pero lo que nosotros vemos para hacer el diagnóstico es entonces el amastigote. Vamos entonces a hablar ahora del vector. El vector es de la familia Psicodidae, de la subfamilia Phlebotominae, es un flebótomo que el género es Lutzomia, así se le dice pues a este vector, es como su nombre. Los adultos tienen unas venaciones en las alas y tienen unos pelitos en todas las alas y en todo el tórax. Son muy pequeñitos y las que pican son las hembras, que son las hematófagas. Entonces, digamos que los machos no son los que los transmiten la infección, sino las hembras. Predominan en todas las regiones tropicales y subtropicales y su actividad es vespertina o nocturna. Aproximadamente diría uno que está entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y por eso es que generalmente cuando nos pica es en las noches o en el amanecer. El vuelo es corto, es silencioso y es en pequeños saltos, por eso uno puede tener diferentes lesiones porque te pica cuando va saltando y al ser corto es por eso que la mayoría de las veces, no siempre, a los niños les dan la carita y a los adultos en las extremidades superiores porque es como el promedio de altura en la que vuela el vector. El parásito lo transmite por regurgitación durante la ingestión sanguínea. Dependiendo de la zona, entonces, tiene diferentes nombres culturales. Entonces, en Centroamérica, digamos que tiene todos estos nombres, mientras que en América del Sur también se encuentran estos. Por ejemplo, acá en Colombia le dicen palomillo, le dicen chitra, le dicen pringador. Entonces, ustedes deben identificar en sus regiones cómo lo llaman, porque él nunca va a llegar, el paciente nunca va a llegar a decir que en su casa ha visto, que por fuera de su casa ha visto luxomias, porque es poco común pues que tengan este nombre. Entonces es muy importante saber y conocer cómo le dicen a este vector en la región. Finalmente, entonces, ya hablamos del vector, del parásito, vamos a hablar entonces del reservorio. Son animales los que mantienen el parásito en el medio ambiente, entonces son animales vertebrados, como tienen siempre el parásito, perpetúan este ciclo de transmisión y pueden o no mostrar signos de infección. Hay algunos que se ven sanitos sin ninguna infección, pero igual tienen el parásito. Acá resalto en rojito que estos son algunos ejemplos, porque no quiere decir que todos los marsupiales en todas partes tengan el parásito, o todos los osos perezosos lo tengan, o todos los hormigueros, o sea, todos no. Es para poder saber en qué reservorios está el parásito, se debe analizar cada región específica y poder definir dónde está el parásito. Y muy importante tener en cuenta que el perro es un reservorio solamente para la Leishmania infantum, que como les mostraba,
en esta diapositiva, la infantum es solo para la leishmaniasis visceral o para una leishmaniasis cutánea atípica que está en Centroamérica. Entonces, eso es muy importante porque algunos pacientes ya empiezan a creer que es el perrito y empiezan a tomar medidas que no deberían hacerse contra los perritos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es solo para el infantum y que en nuestra región debemos definir cuáles son esos reservorios para poder, porque no están todos los animales presentes. Voy a mirar acá entonces si tienen preguntitas. De momento no. Listo. Terminamos entonces, ya hablamos de la definición, ya luego entonces hablamos del ciclo de transmisión y ya vamos entonces a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Como les comentaba entonces, las leishmaniasis son tres grupos de síndromes en la piel, en las mucosas y en las vísceras. Y en la piel de la leishmaniasis cutánea se divide en varios tipos de leishmaniasis cutánea: localizada, diseminada, difusa y atípica. De la leishmaniasis mucosa también está la mucosa o la mucocutánea, y en la visceral no les voy a hablar de ella ya que no está presente en el país, pero si quieren leer y aprender de ella, pueden mirarla entonces en el manual, como les indico en estos manuales de la OPS. Hablemos entonces de la leishmaniasis cutánea. Como les decía, se divide en localizada, diseminada, difusa o atípica. La leishmaniasis cutánea localizada es esta la típica, la que más vemos en la mayoría de los casos, y se presenta una evolución muy característica. Cuando nos pica el vector, generalmente se arma una mácula que es como, digamos, la picadura del vector de unos 5 milímetros, puede estar rodeada de un halo claro y generalmente nos dura entre 1 a 2 días. Siempre la leucemia, si nos pica, este vector cuando nos pica, tenga el parásito o no, nos va a dar esto, nos va a dar esta ronchita o esta mácula que puede durar de 1 a 2 días y siempre va a desaparecer, tenga el parásito o no. Ya luego, 2 semanas a 2 meses después, empieza a aparecer una pápula que posteriormente evoluciona a un nódulo, el cual es redondeado e indoloro, y ya finalmente evoluciona a la úlcera típica, que es la que vemos en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, en relación con la úlcera, ¿cuáles son sus características? Que son de fondo limpio, o sea, uno ve que la lesión típica es limpia, no tiene ninguna secreción, pero esto es importante tener en cuenta que algunas veces se puede sobreinfectar y puede tenerla y sigue siendo leishmaniasis. La mayoría de las veces, o sea, esta úlcera típica es rosada. Como vemos, el tejido es granuloso, es de esta forma, redondeada, los bordes son regulares y elevados, y muy importante es que es una lesión que es indolora, estas lesiones no duelen. Si tienen una sobreinfección bacteriana puede doler, pero la leishmaniasis como tal no produce dolor. Cuando la palpamos, además de sentir estos bordes indurados, podemos sentir que toda la base también es indurada y algunas veces puede estar acompañada de nódulos o de adenopatías. Sin embargo, pues tenemos pacientes que no nos llegan con las lesiones típicas como esta anterior, que uno le llega a un paciente con esto y uno sabe que es leishmaniasis. A veces nos llegan con lesiones que no son tan típicas, pero que siguen siendo leishmaniasis. Por ejemplo, en esta, aunque no sea circular, aunque no se vea tan húmeda, podemos ver que los bordes son definidos y se puede observar que tienen estos bordes como sobrelevantados. Probablemente cuando vemos pacientes así es porque ya se aplicaron cremas, plantas, muchos tratamientos antes de llegar a nosotros, o lesiones donde miren que no se ve tan circular estos bordes y probablemente al retirar la costrica sí se vea la úlcera, pero no siempre tienen que ser redondeadas. Vemos entonces también lesiones verrucosas que no son tan típicas, pero siguen siendo leishmaniasis y siguen siendo, como lo pueden observar, se ven sobrelevantadas y se palpan como esa base indurada,
con unos bordes no tan definidos, un poco irregulares, pero al tomar la muestra, al preguntar de dónde viene el paciente, al sospechar la leishmaniasis, se toma la muestra y se confirma el caso. Y en esta, por ejemplo, que el paciente tiene una costra, no se ven esos bordes como tan del volcán típico, pero siguen siendo unas lesiones de leishmaniasis. Acá vemos, por ejemplo, otras lesiones de leishmaniasis, donde vemos que los bordes no se ven tan indurados, se ven unos bordes definidos, pero no se ven indurados, pero probablemente al tocar la lesión sí sentimos esa base indurada. Y este paciente, que generalmente nos llegan, son así, con donde se ven restos de cremas que se han aplicado, este material como que puede sugerir una sobreinfección bacteriana, pero aún así se puede ver que tienen unos bordes definidos y al palpar seguramente se sentirá una induración. Acá podemos ver varias lesiones típicas de bordes muy definidos, redondeados, sobrelevantados, que probablemente este paciente, si no recibe un tratamiento oportuno, va a avanzar a una sola lesión, donde se pueden ir juntando todos estos bordes. Y como les comentaba, algunas veces pueden estar entonces acompañadas de nódulos o de adenopatías que incluso pueden ulcerarse, pero que con el tiempo, después del tratamiento, pueden ir desapareciendo y la lesión sigue siendo una lesión típica de bordes muy definidos sobre levantados. Esta foto siempre la traigo porque los casos que yo he visto de pacientes con lesiones en las manos son lesiones muy típicas. Estas son del Atlas, pero también los pacientes que yo he tenido con lesiones en las manos son así, se extienden mucho, no se ven esos bordes tan sobrelevantados, pero sí son muy definidos, se acompañan de mucho eritema alrededor de la lesión, o sea, se ve muy rojito y son muy dolorosas, no tanto porque la leishmania de dolor, sino porque en la ubicación con este movimiento les genera mucho dolor y la idea es que nuestros pacientes no lleguen a esta evolución con una lesión tan grande, pero muchas veces ellos se demoran en consultar justamente porque no son lesiones dolorosas. Entonces acá terminamos como estas imágenes con la leishmaniasis cutánea localizada. Lo que yo siempre les digo es como que nuestros pacientes no nos van a llegar con las lesiones limpias como las acabo de mostrar, sino que muchas veces van a tener este material purulento o van a tener material serohemático o costras, y es muy importante siempre para evaluar la lesión del paciente prepararla muy bien antes de evaluarla, porque yo acá no puedo ver las características reales de la lesión de leishmania. Terminamos entonces con el primer subgrupo de la leishmaniasis cutánea, que es la cutánea localizada. Vamos ahora con otro tipo de leishmaniasis cutánea que se llama diseminada. Esta leishmaniasis es poco frecuente. El principal agente con el que lo relaciona es con la leishmania brasiliensis y la mayoría de los casos no se relaciona con inmunosupresión, porque muchas veces digamos que pueden ver pacientes así con este tipo con muchas lesiones y creen que tiene algo que ver con el sistema inmune. Realmente la diseminada no se relaciona con el sistema inmune. Pueden tener 10 o más lesiones, hasta cientos de lesiones. Acá podemos ver que es imposible pues como contar todas estas múltiples lesiones que tiene este paciente en todas partes. He tenido pacientes hasta con 300, 400 lesiones y lo característico de ellas es que son lesiones mixtas. Algunas pueden ser como el acné, otras como las picaduras, otras ya unos nódulos más grandes e indurados y otras ulceradas. Podemos ver entonces que acá se ven más como papulares, acá ya se ven más como unas placas y acá sí se ve la típica úlcera de bordes indurados, mientras que en otras partes ya se ven más como nodulitos. Entonces la leishmaniasis diseminada, además de que son hasta cientos de lesiones, son diferentes las lesiones son de diferentes características y están en 2 o más partes no contiguas del cuerpo. Es muy diferente que yo tenga 7 lesiones acá en mi brazo, probablemente porque me picaron varias veces, a que tenga cientos de lesiones en todo el cuerpo. Ya esto sí sería una leishmaniasis cutánea diseminada. Inicia generalmente con una úlcera en una extremidad
y ya luego se va distribuyendo a otras partes del cuerpo, como las piernas, los brazos, el tronco y la cara. La evolución es muy rápida, es entre más o menos desde unas 24 horas hasta 8 semanas. Yo he tenido pacientes que llegan con 3, 4 lesiones y uno les manda su tratamiento y a la semana lo llaman a uno, por ejemplo, como no, doctora, es que tengo muchas más lesiones y en cuestión de una semana ya tienen cientos de lesiones. Entonces, esta evolución es rápida, tiene una rápida propagación y algunas veces se puede acompañar de síntomas generales como fiebre, escalofrío o malestar general en el 75% de los casos. Y esta leishmaniasis cutánea diseminada puede afectar las mucosas. En el chat comentan, parece sarcoma de Kaposi. Muy bien, entonces, exacto, y por eso ahorita vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales, porque miren que esta se ve totalmente diferente y si uno no pregunta de dónde viene la persona, si viene de una zona endémica o no, uno pensaría de todo menos en una leishmaniasis. Ya hablamos entonces de la leishmaniasis cutánea localizada, diseminada, y ya seguimos con la leishmaniasis cutánea difusa. Esta es mucho más rara, se ha descrito en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, en República Dominicana y en Venezuela. Se considera que es una forma grave de la leishmaniasis cutánea. Uno no se muere de una leishmaniasis cutánea, pero esta es una presentación clínica grave porque es difícil el tratamiento y porque puede generar muchas deformidades. Esta sí se relaciona con una condición inmunológica. Cuando hay algún déficit del sistema inmune, se puede manifestar de esta manera la leishmaniasis cutánea y tiene numerosas lesiones que cada lesión tiene un alto contenido parasitario. Pueden comprometer extensas áreas del cuerpo y la evolución es crónica. Entonces miren que la diseminada no se relaciona con el sistema inmune y la evolución es muy rápida, mientras que esta sí se relaciona con el sistema inmune, la difusa, y la evolución es muy lenta. Las lesiones no son serotípicas a las de leishmaniasis, tienen un poliformismo de lesiones desde pápulas, nódulos, placas infiltradas, ya tubérculos que se pueden ver acá, erosiones, y lo que hace es que pueden producir deformidades. Inician de manera lenta, insidiosa, como una lesión única papulonodular y va evolucionando lentamente, formando ya las placas y los múltiples nódulos no ulcerados. Y esta, a diferencia de la diseminada, generalmente no presenta compromiso de las mucosas. En este caso ponen que se parece a la lepra lepramatosa. Sí, así es. Podemos ver, miren que a mí me llega un paciente así y lo último en lo que yo pienso es en una leishmaniasis, pero cuando el paciente, uno ya empieza a buscarle otros diagnósticos diferenciales y viene de zona endémica, nunca descartemos pensar en una leishmaniasis difusa, cutánea difusa. Esta, como les comentaban, es poco común, no se presenta en todos los países, pero igual es importante que ustedes la tengan en su radar. Como pueden ver, se expande mucho y puede producir grandes deformidades. Y finalmente les voy a comentar sobre la leishmaniasis cutánea atípica. Esta es una leishmaniasis cutánea, como les decía, que se manifiesta por la leishmania infantum, que es la leishmania que da la leishmaniasis visceral, pero de una forma atípica nos da este tipo de leishmaniasis, que se presenta más en Centro y en Suramérica, donde más la ha visto ha sido en Centroamérica, y las lesiones son circunscritas, son pápulas, nódulos y placas no ulceradas, redondas y ovaladas, que algunas veces tienen un eritema leve o violeta alrededor con un halo de despigmentación, y la mayoría de las veces están en cara sin ningún compromiso visceral previo y ninguna lesión cutánea concomitante. Estas lesiones evolucionan lento, algunas veces se desaparecen solitas y se considera entonces que es una manifestación atípica de la leishmaniasis cutánea porque el vector que la
porque la especie que la da es la que nos da la leishmaniasis visceral. Tampoco está presente entonces en Ecuador. Vamos entonces acá a mirar. Listo. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la leishmaniasis mucosa o mucocutánea. Yo voy a revisar acá rápidamente la agenda. Vamos bien. Entonces, con la leishmaniasis mucosa o mucocutánea, realmente esta es más relacionada con la leishmaniasis brasiliensis, pero también se considera la panamensis y la guyanensis como una de las como uno de los parásitos que nos puede dar entonces esta presentación. El 95% de los casos se manifiesta porque hubo una diseminación hemática o linfática y algunas veces es porque hay una lesión en cara, digamos acá, y se extiende ya hasta las mucosas, pero ya por extensión. Esta entonces, la que digamos que tenemos una lesión en piel y se extiende a mucosa, se considera la mucocutánea, mientras que la que llega sin ningún tipo de extensión por aproximación sería la leishmaniasis mucosa. Puede haber una leishmaniasis cutánea activa en un 10 al 20% y generalmente estos pacientes tienen una lesión, una cicatriz de una leishmaniasis cutánea previa. Se presenta meses o años después de una cicatrización con la leishmaniasis cutánea y generalmente se dice que a los 2 años. Esto es una información que es muy importante porque antes se temía mucho dar tratamientos locales porque se temía que si no se daba un tratamiento sistémico se podía evolucionar a una leishmaniasis mucosa, pero realmente ya se confirmó que así tenemos personas que recibieron un tratamiento completo con el tratamiento sistémico e igual les evolucionó de esta manera. O sea que el tratamiento previo recibido no significa que que vaya a haber fijo una evolución a una leishmaniasis mucosa. Inicialmente, las lesiones empiezan en el tabique nasal y en los cornetes. Lo que uno ve es que ellos mismos dicen que empiezan a sentir costras, sensación de obstrucción nasal, y lo que uno puede ver es el eritema, se ve muy roja esa mucosa y se ven costras. Ya ellos luego dicen que va evolucionando una rinorrea o una hemorragia franca y luego ya va evolucionando a un eritema, edema y una infiltración que lleva a un aumento del tamaño de la punta de la nariz y las alas nasales. Entonces, la mayoría de las veces nos llegan como con estas características que ella luego puede ir progresando hasta el paladar, llevando a lesiones infiltrativas, proliferativas en el paladar blando y en la faringe, incluso puede llegar hasta la úvula, donde se infiltra, hay una hipertrofia o una amputación de la úvula, y esto hace entonces que lleve a alteraciones en la fonación, en la deglución y en la respiración. Del 5 al 15% de los casos pueden tener una disfonía porque ya se afecta la epiglotis, las cuerdas vocales y la laringe, llevando entonces a un compromiso en la comunicación. No evoluciona de manera espontánea la curación, o sea, ellos no se curan de manera espontánea y es muy común la recaída al tratamiento, o sea, que mejoren pero vuelvan y tengan otra vez los síntomas y pueden llegar a casos muy severos como una asfixia o una sobreinfección que puede llevar a una muerte por neumonía o por broncoaspiración. En algunos casos puede llevar a toda una destrucción y una mutilación grave, como podemos ver en estas lesiones. Como les decía entonces, uno no se muere de una leishmaniasis cutánea porque esto es una lesión que son lesiones, pero no nos producen la muerte. La leishmaniasis cutánea difusa sí nos produce deformidades y complicaciones, pero no nos morimos tampoco de ella. Pero la leishmaniasis mucosa, aunque la leishmaniasis mucosa como tal no nos morimos por ella, sí podemos llegar a la muerte por sus complicaciones, como una asfixia o como una neumonía. A diferencia de la leishmaniasis visceral, que los invito para que lean sobre ella, esta sí produce la muerte. Muy bien, entonces tenemos acá ya todas las presentaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea y mucosa,
Y lo que les quiero compartir acá es entonces algunos diagnósticos diferenciales para tener en cuenta para que luego el doctor Alex nos cuente pues de los pacientes que ha tenido y podamos tener muchas más imágenes sobre estas que hemos visto. En relación con el diagnóstico diferencial de la leishmaniasis mucosa, de la leishmaniasis cutánea, podemos ver que tiene diferentes subgrupos. Pueden ser infecciones, como cual una úlcera piógena nos puede ser similar a la leishmaniasis cutánea. Sin embargo, esta úlcera, al ser una infección, entonces nos puede dar mucho dolor, mucha secreción, y ya vimos que la leishmaniasis cutánea no es dolorosa, al, al igual que un forúnculo o un nódulo, pueden ser un nódulo o una pápula muy dolorosos acompañados de eritema, de calor, y tenemos entonces diferentes tipos de enfermedades, como mencionaron ahora, una lepra, que se pueden parecer a las lesiones de leishmaniasis sin serlo. Entonces, por eso es que no solamente tenemos que ver la lesión, sino conocer toda la evolución de estas lesiones y la procedencia de los pacientes para poder sospechar, definir qué enfermedad sospechamos. Además de las infecciones, también tenemos lesiones inflamatorias reactivas, como una úlcera venosa. Muchas veces nos llegan pacientes que tienen unas úlceras con una progresión de muchos años y sabemos que la leishmaniasis no se va a demorar tantos años en evolucionar, sino que es un poco más rápida. Son dolorosas, entonces lo que uno va sospechando es más una lesión venosa o arterial que una leishmaniasis, al igual que una úlcera diabética, que son muy dolorosas. También entonces podemos mirar una necrosis, una psoriasis, anemias también pueden generar este tipo de lesiones, simples picaduras de insecto que no evolucionan a la úlcera de leishmaniasis, una úlcera banal, un granulomo facial. Y también, como mencionaban entonces ahora, también se puede confundir con lesiones tumorales, con diferentes tipos de carcinomas que pueden llevar a lesiones similares a las de leishmaniasis. Muchas veces tenemos pacientes mayores, adultos mayores, que llegan de zonas endémicas con estas lesiones y lastimosamente cuando uno les hace el examen pues se da cuenta que no es leishmaniasis, sino que están pasando por este proceso pues ya con un carcinoma. Algunos ejemplos entonces, esto es una úlcera bacteriana, entonces yo quería preguntarles, acá mostrarles cuál podría ser la úlcera y cuál podría ser la leishmaniasis. Entonces, en general, lo que podemos ver es que acá estos bordes son muy indurados, son sobrelevantados, mientras que en la úlcera, esta es la leishmaniasis, esta es la úlcera bacteriana. Acá podemos ver que acá está, no es que tenga bordes indurados, sino que tiene material purulento que se debe drenar y está acompañado siempre de eritema, y al tocarlo seguro que va a estar calientico, que es otro de los síntomas típicos de una úlcera bacteriana. Tenemos acá también entonces la diferencia entre una cromomicosis y una leishmaniasis. Miren que son lesiones que son muy similares, pero cuando vemos entonces el tiempo de evolución de estas lesiones es diferente. Ya que la cromomicosis se puede demorar años en evolucionar, mientras que la leishmaniasis no tiene una evolución tan lenta. Y un diagnóstico diferencial que es muy típico para nosotros, acá en Colombia nos llega mucho, pacientes con una sospecha de una leishmaniasis, que luego termina siendo realmente una esporotricosis. ¿Cuál es la diferencia? Que en la esporotricosis todos los nódulos, toda esta cadena ganglionar se ulceran al mismo tiempo, mientras que en la leishmaniasis se ven cómo estos nódulos van evolucionando mucho más lento que la úlcera de leishmaniasis. Igualmente hemos tenido pacientes que han tenido leishmaniasis con esporotricosis, y ahí esto es todo un mundo para poder llegar a dar con el tratamiento, porque les trataba uno la leishmaniasis y no mejoraban, pero era porque además de eso tenían una esporotricosis. Bueno, muchísimas gracias. Entonces quisiéramos invitar a Alex. A ver, yo miro acá Sí. preguntitas. Creo que no hay de momento. Queríamos presentar al doctor Alex Armijos, pues es médico que nos acompaña el día de hoy, que nos va a comentar un poco de su experiencia y creo que va a ser muy valioso el que usted, doctor, nos pueda
aclarar ciertos aspectos del diagnóstico diferencial. Le agradecemos mucho su participación y pues doy paso al doctor si es que está con audio, me confirma. Buenas, muy buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Un poco bajo, no sé si es que el micrófono está... Ahí no sé, tal vez ahí. Hay un poco mejor. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Alex, soy médico del primer nivel de atención. Nosotros somos médicos de la ciudad de Santo Domingo. Trabajamos en el Centro de Salud Augusto Egas, un centro de salud tipo C de esta provincia, un centro de salud que es muy conocido aquí por la antigüedad sobre todo, siendo una institución que recibe mucha cantidad de pacientes, ¿no? Y más sobre todo de zonas rurales en donde nosotros muchas veces diagnosticamos esta leishmaniasis. No sé si tal vez pueda compartir la pantalla. Sí, adelante. ¿Se está Ok, viendo? Ahí está, sí, ahora está. se puede ver. Sí. Sí. Ok, bueno, como la doctora Juliana nos comentaba, primeramente agradecerles por la invitación, ¿no? Y bueno, nosotros desde el primer nivel de atención realmente tenemos un contexto muchas veces muy distinto a lo que se ve en los centros de segundo nivel de atención, ¿no? Porque realmente nosotros vemos la progresión de la enfermedad, vemos cómo el paciente va desarrollando muchas veces y muchas veces el paciente viene una, dos, tres veces a recibir un diagnóstico que muchas veces en el primer nivel a veces no podemos solucionar. Y eso nos enfoca mucho a que nosotros, como el primer nivel de atención, tengamos un pleno conocimiento de qué o cuál es el contexto que tenemos realmente en nuestra comunidad, qué enfermedades están circulando en nuestra población. Eso nos anima muchas veces a que nosotros como centros de salud, como primer nivel, estemos enfocados en conocer cuál es la prevalencia de nuestras enfermedades. Nosotros como un centro de salud que se ubica en el subtrópico, obviamente el clima, el calor favorece al desarrollo de mucho tipo o muchas cantidades de úlceras de diferente tipo, como son el síndrome ulceroso tropical, que muchas veces estas lesiones se manifiestan eh, de forma obviamente progresiva, úlceras que no mejoran con el tiempo y son a causa de hongos, bacterias, parásitos, virus. Entonces hay lesiones de tipo tumorales, inflamatorias, vasculares, que muchas veces llegan a los centros de salud. En el caso de nosotros, yo les presento aquí una imagen de un paciente que nos llegó. Este paciente, un paciente joven, lastimosamente el paciente consumidor de sustancias, ¿no? Que es muchas veces lo que vemos en la comunidad. El paciente con desnutrición, habitante de calle, y casualmente llega el paciente con esta úlcera y con un resultado de laboratorio privado en donde le diagnostican de leishmaniasis cutánea. Entonces, muchas veces nosotros, a ver la primera impresión, bordes elevados, un fondo rosado, aparentemente tenemos una leishmaniasis para una persona que tal vez no está muy acostumbrado a identificarla. Pero realmente con el resultado del laboratorio privado a veces entramos en una confusión cuando tenemos un resultado positivo, ¿no? Ahora, al hacerle la anamnesis, la investigación, de dónde proviene, el paciente comentaba de que no había acudido a un sector rural. Entonces nosotros, ¿de dónde hubo la infección? Si el paciente estaba en la ciudad, estaba lastimosamente habitante de calle, pero un resultado positivo del leishmaniasis. Entonces ahí entra la confusión para el médico, en este caso del primer nivel de atención. ¿Qué hago? ¿Es o no es? ¿Es un tratamiento que debo aplicarle o cuál es el procedimiento a seguir? Ventajosamente nosotros a todos los pacientes que llegan con resultados de laboratorios privados, confirmamos nosotros el resultado por medio de un frotis que realizamos aquí dentro de las normas del Ministerio de Salud Pública. Entonces, estas normas las aplicamos para todos los pacientes que vienen con un resultado del laboratorio privado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos profesionales que son expertos, realizan 15, 20 años estos estudios dedicados solo a esto. Y en este caso, realmente el resultado salió negativo. Entonces, inmediatamente preguntamos, indagamos del paciente, nunca había de zona rural, no hay ese nexo epidemiológico para nosotros pensar en una leishmaniasis, pues iniciamos antibiótico terapia, curaciones semanales y el seguimiento constante.
En la siguiente imagen podemos ver a las 3 semanas de antibióticos y curación, pues ya fue cerrando la úlcera. Se mantuvo con curaciones y tratamientos locales y ya se vio el cierre parcial. Y finalmente al paciente se lo interconsultó con nutrición, se le aumentó lo que es su índice de masa corporal que lo tenía bajo, se le suplementó y hubo el cierre total. Pero al llegar a ese punto y con un resultado positivo de leishmaniasis, es la real situación que nosotros nos manejamos, ¿no? Ahora, por las condiciones climáticas que guarda nuestra provincia, nosotros vamos a tener úlceras de todo tipo, por las condiciones climáticas, porque esto favorece obviamente a la presencia de acumulación o de crecimiento bacteriano más prolongado, hongos. Su duración excesiva obviamente aumenta la humedad, eso produce el debilitamiento de la piel y por tanto lesiones o infecciones. La exposición de vectores. Vectores aquí lo que más tenemos. A veces llegan pacientes picados por algún insecto, por mosquitos incluso que a veces se sobreinfectan y se ulceran. Factores socioeconómicos, como en el caso de que yo les presento de mi paciente, ¿no? El paciente consumidor habitual de drogas, bajo peso, de nutrición, y tenemos la presencia de una úlcera, ¿no? Infecciones, una causa frecuente, desnutrición y enfermedades crónicas, que es muy común, obviamente, la diabetes y la enfermedad vascular periférica. Entonces, todas esas enfermedades nosotros nos enfrentamos en el primer nivel de atención. Acá les presento una imagen que de un paciente que nos llegó justamente en estas 2 semanas de una lesión. El paciente, obviamente, al hacer el análisis epidemiológico, buscar dónde estuvo, el paciente nunca acudió a una zona rural donde haya la presencia del vector, pues obviamente se lo catalogó con un ectima, que se le dio tratamiento continuo, se le dio curaciones y en la úlcera cerró. Entonces son lesiones que obviamente nosotros podemos ver en el primer nivel, que son causados por agentes que están muy comunes en las infecciones en nuestra comunidad y que a veces nosotros pasamos por alto, pero eso no implica obviamente que nosotros no realicemos procedimientos para realizar el diagnóstico, porque ha pasado muchas veces que pacientes que nosotros nunca nos comentaron de que había ido a zona rural y casualmente salieron positivos. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos de esa forma clara, hacer una investigación más profunda, porque son lesiones que están en la comunidad y que nos puede confundir muchas veces con el diagnóstico. Aquí en este caso que tuvimos en esta semana, ¿no? Paciente que presentó estas lesiones, ya son lesiones crónicas generalmente, que no se daba por nada. El paciente llegó obviamente desesperado porque ya le habían hecho estudios en otros lados, salía negativo. Hicimos aquí una prueba de leishmaniasis porque el paciente provenía de un sector rural, del campo. Se dedicaba obviamente a la ganadería, al ordeño, y eso nos da un resultado negativo. Entonces, por las características de las lesiones, nosotros sospechamos en que una esporotricosis que después se realizó un cultivo y obviamente nos salió un resultado positivo. En este caso, nosotros como primer nivel de atención, no solo nos enfocamos obviamente en dar un tratamiento adecuado al paciente, sino también el seguimiento que debe ir de la mano de la parte de dermatología. Recordemos obviamente que nosotros en el primer nivel de atención, si bien existen médicos muy capacitados. El diagnóstico muchas veces de estos pacientes con leishmaniasis por la alta variabilidad de enfermedades que manifiestan muchas veces las mismas lesiones, esto hace que nosotros confundamos muchas veces los diagnósticos y esto es causado por una micosis. Si bien las lesiones tenemos alrededor de escamación, una úlcera que está interna y estas lesiones o adenopatías que lo catalogan en forma de rosario, nos haría pensar que tal vez era una leishmaniasis que se encuentra diseminándose, ¿no? Que ha habido muchos casos. Pero realmente esas lesiones a veces no tienen nada que ver con la leishmaniasis y nos obliga a usar un abanico de opciones que tal vez nosotros como primer nivel sabemos hasta dónde poder llegar. Entonces es importante que nosotros como profesionales de primer nivel siempre hagamos el seguimiento continuo. ¿Por qué? Porque hay pacientes también que acuden a nuestras unidades de salud, como le mostramos en esta imagen, que son pacientes que me han llegado a la consulta, son de zonas rurales, son pacientes que tienen toda la sospecha epidemiológica por los sectores donde viven, pero al realizar pruebas de frotis continuamente, que a veces en centros de salud rurales se los realiza, pero resultan negativos. Recordemos que existen patologías tipo cancerosas que las manejamos nosotros aquí en el primer nivel.
es importante que nosotros como primer nivel de atención estemos enfocados en qué, en diagnosticar oportunamente las lesiones o cáncer de piel, que está muy prevalente en nuestra población. Aquí podemos ver una señora que acudió, que acudía a nuestra consulta, ¿no? Sospechando leishmaniasis, salió el resultado negativo, pues las características de las lesiones nos da para un carcinoma escamoso. Pero obviamente esto se confirmó siempre con una biopsia. ¿Por qué? Porque que nos tengamos un resultado negativo para un prótein de leishmaniasis no implica de que el paciente salió negativo. Siempre nosotros debemos confirmar esto con una biopsia, porque hay diferentes tipos de variantes de leishmaniasis que con un simple prótesis no se puede diagnosticar. Aquí tenemos un paciente igual adulto mayor, una lesión en zona de exposición solar, con este tipo de lesión perdón, se lo catalogó como un carcinoma y obviamente se lo derivó al segundo nivel. Algunos pacientes eh, se los deriva directamente a SORCA, ya dependiendo. ¿Por qué? Porque también en el sistema de salud a veces hay profesionales que tenemos nosotros el abanico, la opción para hacerlos llegar, pero a veces falta el profesional que nosotros tenemos otras entidades enfocadas en ese diagnóstico, pero nunca perdemos el seguimiento. Aquí tenemos carcinomas de células basales, que son muy característicos y que hemos visto algunos pacientes en la consulta y que vienen obviamente con alta sospecha de leishmaniasis por las zonas. Ahora bien, las lesiones vasculares, muy comunes, estas lesiones las captamos en la comunidad. Son lesiones obviamente que están crónicas ahí y muchas veces al revisar los sistemas de pruebas de laboratorio que realizan, pues están negativos. Pero es característica las lesiones con pigmentación en la piel, lesiones crónicas, que también nosotros tenemos que ocupar varios signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Pacientes que son derivados de diferentes centros de salud y obviamente esto retrasa el diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, las úlceras vasculares vamos a ser entidades que encontramos siempre en nuestra comunidad, pacientes que tienen un abanico de estas enfermedades y que realmente, como la leishmaniasis es un parásito que yo digo, a veces hay que ser pinoso para poderlo detectar, vamos a tener estas lesiones, ¿no? Estas lesiones yo quise poner aquí, ¿por qué? Porque es la realidad como llegan nuestros pacientes. Realmente llegan colocados sus tintes, llegan algunos, se colocan baterías, colocan como es anilinas, se colocan químicos del ganado, y aquí los pacientes llegan en ese estado. Ahora nosotros, con una prueba que realicemos a este tipo de paciente, obviamente existe una alta probabilidad de que nos salga negativo. ¿Por qué? Porque a lo que realizan el frotis, pues obviamente se obstaculiza la visibilidad del parásito. Por eso es importante que a nosotros, cuando mandemos a hacer una prueba de frotis de lesión, indicar al paciente qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, a estos pacientes que llegaron a la consulta en ese estado, no se les mandó inmediatamente a hacer una prueba. Inmediatamente se los realizó una limpieza, se los realizó un debridado completo de la lesión para poder tener un diagnóstico más certero de esta lesión. Porque esto es la realidad, esto va a obstruir nuestras lesiones, ¿no? Nuestro diagnóstico. Aquí tenemos unas lesiones que yo he traído de la consulta que realmente a veces no parecen leishmaniasis, pero sí son, ¿no? Como yo siempre les he dicho. Aquí tenemos una leishmaniasis cutánea variante verrucosa que era tratada en otros centros de salud por acné. Comenzó con unas lesiones pequeñas ahí en la cara y el médico obviamente prescribía medicamentos para el acné, pero no había mejoría. Cuando el paciente por varios meses ya dio mejoría, acudió a nuestra unidad de salud y obviamente al hacer el análisis epidemiológico de todo este paciente, pues llegamos al diagnóstico bajo una prueba de prótesis que era una variante verrucosa de la leishmaniasis cutánea. Inmediatamente le iniciamos tratamiento y el paciente cerró totalmente la lesión. En este segundo caso teníamos un paciente con una leishmaniasis cutánea variante ampollar. Obviamente nosotros en este caso no pudimos hacer ningún tipo de prótesis, pero es importante aquí la comunicación con el segundo nivel. En este caso, obviamente, el paciente tenía esas lesiones apoyosas que producían dolor en el abdomen. Entonces, en muchos centros de salud que el paciente se vio, era tratado por herpes, pero no había mejoría. Entonces, al paciente, al hacer la integración epidemiológica del sector donde vive, donde había visitado en el último mes, se hizo una biopsia. En la biopsia pudimos tener el diagnóstico de una leishmaniasis cutánea variante ampollar.
Entonces iniciamos el tratamiento de antimoniato de hemoglobina sistémico y esas lesiones automáticamente desaparecieron. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunicación directa con la serie de especialistas que pueden ayudarnos en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces la leishmaniasis no se manifiesta como una úlcera clásica, como podemos ver en estos casos, sino la leishmaniasis se manifiesta muchas veces como estas, como ampollas, que para una persona que tal vez no es muy conocedora, viene de zonas, por ejemplo, aquí tenemos común que llega personal rural de Quito, de la Sierra, y no conocen muchas de estas enfermedades, pues siempre son pasadas por alto. Y aquí en este caso de acá, pues tenemos una úlcera que era un paciente que era veterinario, ¿no? Este paciente pasó por varios sectores y centros de salud en Quito, por médicos igual en Quito, porque el paciente viajaba, pero él nunca comentó de que el paciente era veterinario. La lesión comenzó a aumentar y le habían dado varios corticoides, varios medicamentos, antibióticos, pero nunca mejoró. Justo estaba de visita acá en Santo Domingo y acudió al centro médico, pues le diagnosticamos de leishmaniasis y después de 20 días de tratamiento, pues la lesión cerró completamente. Entonces, esa es la importancia de nosotros hacer un análisis completo. Yo les quise traer esta imagen de donde nosotros generalmente ocupamos, bueno, yo lo ocupo siempre. ¿Por qué? Porque es importante conocer dónde estamos trabajando, en qué enfoque nos estamos desarrollando. Nosotros como centro de salud de primer nivel debemos estar al tanto de todas las variantes sociales, epidemiológicas, culturales de nuestra región. Y yo siempre me manejo en esto porque hay que tener una comunicación directa con el área de entomología. ¿Por qué? Porque alguna pregunta vi por ahí que decía que cómo se hace el manejo en este caso del control vectorial. Pues el control vectorial nace de esto, de la notificación. Si no tenemos un enfoque claro de qué es lo que tenemos el contexto, dónde se está desarrollando, dónde está la enfermedad, de dónde proviene mi paciente, pues simplemente tenemos a un paciente que está pasando de centro de salud, recibiendo muchas terapias que muchas veces no se llega al diagnóstico. Yo siempre vigilo, obviamente, cuando tengo un paciente, vigilo de dónde me viene. Aquí tenemos mayores cantidades de casos en el sector de Valle Hermoso. Y aquí generalmente se implementó esta imagen en donde me dice qué se capturó en ese centro de salud, en esa casa de ese paciente, qué vector hay, hay el flebótomo en esa zona. Entonces eso me permite ya identificar o tener algo más claro de qué estoy haciendo con mi paciente, qué es lo que está pasando ahí. Porque muchos pacientes nos dicen, vengo de tal sector, pero ahí no conocemos el sector. Entonces es importante que nosotros, como primer nivel de atención, tengamos un contexto claro de dónde estamos ubicados, dónde estamos posicionados. En base a eso, más una serie de correlación de variables que podría ser variables eh, epidemiológicas, variables sociales, culturales, dónde estuvo el paciente, poder llegar a un diagnóstico. Las lesiones ulcerativas realmente vamos a tener toda la vida, vamos a tener un sinnúmero de lesiones, van a ir de lesiones tipo infecciosas, tuberculosis que pueden manifestar. Pero si no investigamos como primer nivel de atención, como un centro de salud, de dónde proviene mi paciente, pues simplemente tendremos un paciente que no va a llegar a un diagnóstico oportuno y cuando vayamos a las visitas en casa, encontraremos mucha de su familia también infectada. Bueno, realmente enfocarnos mucho a ver qué tipo de úlceras nos llevaría todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo he traído un poco de experiencias que me han llevado en este tiempo que estamos manejando aquí en el centro de salud. Y es importante que nosotros como médicos podamos eh, verificar todo esto, porque el centro de salud es la puerta de entrada al sistema de salud pública. Y si no tenemos un control adecuado o un conocimiento de qué está pasando en nuestro contexto real de nuestra población, pues simplemente no podemos llegar a un diagnóstico, porque una úlcera por leishmaniasis podría ser cualquier tipo de úlcera, incluso hasta un cáncer, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Yo les quiero agradecer por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente presentación. Creo que ha sido muy claro y ha aportado muchísimo a poder tener una perspectiva muy amplia de lo que es el diagnóstico diferencial. El- Vamos a tomar una pequeña pausa para después complementar con lo que la doctora nos trae sobre valoración clínica de leishmaniasis. Y pues, voy a pedirles que si es que pueden completar su registro para nosotros a través de este registro poder tener a los participantes a los cuales podamos enviarles el material, que no va a ser inmediato, sino probablemente el día de mañana, una vez que terminemos esta serie de webinarios.
Doctor, le agradezco mucho por esta participación y si es que hay alguna inquietud para el doctor en específico, si no, les invito a el link que acabo de poner en el chat para que puedan, por favor, hacer su registro. Y vamos a darnos unos 5 minutos para que la doctora Juliana ya venga con la última parte, que es valorar clínicamente la leishmaniasis cutiana. Muchas gracias. Quisiera confirmar si me están viendo la presentación. Sí, doctora. Listo, entonces el día vamos a continuar ya para cerrar la jornada de hoy. Una presentación que es muy clave, que puede que parezca algo innecesaria algunas veces, pero es muy importante. Vamos a ver cómo vamos a preparar esa lesión para poder evaluarla, cómo la vamos a describirla en la historia clínica y también cómo vamos a medir estas lesiones. Como yo les comentaba entonces, siempre nos van a llegar los pacientes con cositas que se aplican, como las imágenes que mostró el doctor Alex también, que llegan con tintes, como decían en el chat, hasta con gasolina, y simplemente si, así no se apliquen nada, ellos llegan entonces como con este material purulento o con estas costras edemáticas. Siempre debemos preparar la lesión, limpiarla muy bien para que en el momento en el que vayamos a describirla, a medirla, ya sin ninguna de estas características. Muchas veces incluso nuestros pacientes llegan con una sobreinfección bacteriana que en estos casos es muy difícil realizarles una valoración y mucho menos un tratamiento local. Entonces lo que hacemos es mandarles un tratamiento antibiótico y posteriormente el tratamiento antibiótico, ahí sí ya, entonces le hacemos una valoración de la lesión como es realmente. ¿Qué debemos hacer entonces? Siempre debemos limpiar muy bien la lesión y la piel circundante. Si tenemos un jabón con clorexidina, usamos este jabón, sino cualquier otro jabón con el que contemos, o solo solución salina o simplemente agua. No debemos como limitarnos a no limpiarla porque no tenemos jabón, no. Sí debemos siempre limpiarla y si tenemos una costra, secreciones o tejido desvitalizado, lo debemos retirar con agua y con jabón. Adicionalmente, muchas veces nos llegan con unas costras muy adheridas, entonces si tienen unas costras muy adheridas, lo que debemos hacer es que debemos cubrir con una gasa húmeda muy remojada esa lesión por unos 10 a 15 minutos. Lógicamente, en nuestro quehacer tenemos límites de tiempo, pues tenemos un tiempo muy limitado, entonces lo que yo hago siempre cuando mi paciente llega es muéstreme más o menos dónde tiene la lesión y yo ahora más tarde lo reviso mejor. Cuando yo veo que ellos me muestran la lesión y la tienen muy con una costra o con algo muy, muy adherido, lo que yo hago es que mojo una gasa, se las pongo ahí y ya empiezo entonces a preguntarles todo sobre la enfermedad, hace cuánto la tiene, de qué zona viene, y ahí yo les voy dando tiempo mientras estoy escribiendo esta información y preguntándosela para que esta lesión esté un poco más húmeda cuando ya llegue el momento de evaluarlos. Muy importante también, además de que siempre que llegue nuestro paciente, preparar esa lesión, explicarle en todo momento, a ese momento al principio de la consulta, al final de la consulta, siempre en cada cita a la que él venga, que debe lavarse la lesión 3 veces al día, al menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, si de pronto por cuestiones laborales no pueden al mediodía. Deben usar agua y jabón y siempre retirar esa costra. A diferencia de muchas lesiones, esta costra en la leishmaniasis lo que hace es que se empiece a acumular pus por debajo y hace que se nos sobreinfecte la lesión. Entonces acá debemos explicarles que debe mantenerse la lesión abierta, sin costra y que no deben utilizar ningún producto diferente a los recomendados lo que le digamos nosotros. Por ejemplo, ellos les gusta echarse plantas, como decía ahora el doctor Alex, que se echan como muchos productos diferentes, entonces por eso debemos decirle que deben usar solo agua y jabón. Y este jabón es con el que se bañan, porque algunas veces usan es el detergente de la ropa y no jabón con el que se bañan. Tampoco tiene que ser un jabón específico ni diferente al del resto de la familia, porque ya sabemos que la infección no se transmite de esta manera.
Además, entonces, cuando ya tenemos nuestro paciente con la lesión limpiecita, ya la podemos evaluar, es muy importante que cuando tengamos un paciente con varias lesiones, enumeremos las lesiones cuando las describamos en la historia clínica. ¿Por qué? Esto es útil e importante porque así podemos unificar la forma de ingreso de datos a una historia clínica. Digamos que en un centro de salud yo voy a ver mi paciente con leishmaniasis, pero en la otra semana lo va a ver un colega. Esto va a permitir que entonces las lesiones las podamos ver de manera unificada y así saber la evolución de cada una, lo cual permite un seguimiento objetivo y unificado de las lesiones. ¿Cómo las vamos a enumerar entonces? De una forma cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, primero lo anterior y luego lo posterior, y primero lo derecho y luego lo izquierdo. ¿Está claro? Vamos a mirar acá. Tenemos entonces acá unos ejemplos. Tenemos este paciente, digamos que esta paciente tiene estas lesiones. Entonces, uno para poder hacer la enumeración, lo primero que debe hacer es, dijimos, cefalocaudal de arriba hacia abajo, así que la primera lesión sería esta de la región frontal supraorbitaria. Ya luego entonces sería la segunda lesión sería si vamos de arriba hacia abajo, vamos viendo que esta es la primera, la segunda, entonces es la región lateral de la rodilla derecha. Si seguimos bajando, o sea, porque primero es de céfalo caudal, sería entonces el tercio superior, cara lateral externa de la pierna derecha. Si seguimos bajando, vemos que aunque esta está en la derecha, esta está de primeras hacia arriba, entonces sería el tercio medio, cara posterior de la pierna izquierda. Si esta persona tuviera una lesión acá y acá, la primera sería la derecha y luego la izquierda. O si fuera en esta misma pierna, pero en la parte anterior y la posterior, sería primero la lesión de adelante y luego la de atrás. Y finalmente continuamos bajando y entonces tenemos esta lesión, la del tercio inferior, cara externa de la pierna derecha. Tenemos acá entonces otro ejemplo. Entonces tenemos que la primera lesión es de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. Digamos que este paciente no tiene en la parte derecha ninguna lesión, entonces en la región maxilar izquierda. Si seguimos bajando estaría entonces el pectoral izquierdo, lateral al tercio medio del esternón. Si seguimos bajando sería entonces esta, en el área supramamilar. Y si seguimos bajando ya sería entonces la del brazo, tercio medio, cara posterior de la pierna, del brazo izquierdo. Acá puse pierna. Entonces, si esta lesión estuviera en la parte de adelante, al mismo nivel, sería primero la de adelante y luego la de atrás. Seguimos bajando y entonces encontramos esta en el brazo izquierdo y si seguimos bajando en el antebrazo izquierdo. Muy bien. Continuamos entonces, ya sabemos cómo debemos evaluar la lesión, que la debemos limpiar, retirar las costras, cómo las debemos enumerar de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, anterior, posterior. Ya lo que vamos a hacer es cuando ya tenemos nuestras lesiones ubicadas, enumeradas, o sea, ya sabemos cómo las vamos a describir, es muy importante para los tratamientos locales y no solamente para los tratamientos locales, sino para hacerle un seguimiento objetivo a las lesiones, medir las lesiones. Yo quería preguntar acá, si van escribiendo en el chat, ustedes si miden las lesiones, ¿qué elementos utilizan? Una regla, al ojo, una regla normal, muy bien. ¿Alguien más? Una cinta métrica, muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Entonces es muy importante tener en cuenta que una cinta métrica, con el tiempo, yo esta la tengo, es para mirar la cintura, otro tipo de medidas, pero yo no uso la cinta métrica porque con el tiempo esto se va estirando, se va volviendo como no es rígida, se va elongando y se va estirando
y al tiempo, esto que es 1 centímetro termina siendo más ancho, entonces digamos que una lesión que nos medía 2 centímetros, según la cinta métrica se termina siendo 1.5 porque este material se va estirando. Entonces es muy importante siempre que desde que se pueda no utilizar una cinta métrica. Lo mismo, entonces, lo que nos dicen de la regla, esta también nos ayuda mucho, idealmente, que no sean así endebles como esta, que sean transparentes porque nos ayuda a ubicar mejor la lesión encima, la regla encima de la lesión, pero digamos que esta no se estira tanto como una cinta métrica. Acá estoy mirando, también utilizan una jeringa, muy bien, al ojo es muy bien, no es lo ideal. Listo, aproximar según medidas de referencia anatómica. Entonces, siempre lo ideal es poder medir exactamente la lesión con la regla, con una regla rígida, o en otros casos, lo que se puede utilizar es un elemento que yo les voy a mostrar más adelante. Porque es útil, entonces, si yo mido la lesión en todas las visitas de seguimiento, puedo ir mirando objetivamente qué tanto está disminuyendo el área de la lesión. También así yo defino entonces si hay respuesta al tratamiento y vamos a ver el día de mañana que según la medida de la lesión es que yo calculo la dosis del medicamento a aplicar. Cuando la lesión es ulcerada, yo mido la úlcera. Si la lesión es indurada, yo mido la induración. Lo que yo debo hacer es que debo medir primero la dimensión mayor y ya luego trazo perpendicularmente la otra parte más amplia de la perpendicular. Entonces uno la describe primero la dimensión mayor y luego la dimensión mayor perpendicular. ¿Cómo se debe medir entonces? Si es los diámetros, yo los expreso en milímetros y ya cuando calculamos el área de la lesión, yo lo debo expresar en milímetros cuadrados, que ya más adelante les voy a decir cómo se calcula el área. Siempre debemos medir la lesión después de preparar la lesión, o sea, de tenerla lista, sin costra, sin ningún material, porque muchas veces uno mide una lesión con la costra y al retirarla va viendo que las medidas dan muy diferentes. Entonces siempre debo limpiar la lesión, retirar la costra u otro material. ¿Cómo la medimos entonces? Si la lesión es ulcerada, yo mido las partes internas de la lesión. Si la lesión es indurada, yo mido yo abrazo y abarco toda la lesión. ¿Qué quiere decir? En esta lesión que es ulcerada, lo que yo debo hacer es medir solamente la parte de adentro, como ven. Ustedes ven que yo no estoy tocando esta parte de la induración, sino que yo mido es como esta úlcera por dentro. Y lo que hago es que yo trazo el diámetro mayor, o sea, la parte más grande que yo vea. Y ya después de ver la parte más grande, yo trazo de forma perpendicular también por la parte más grande. Voy a ir viendo si hay preguntas. Entonces yo trazo, las mido por dentro las úlceras y trazo la parte más grande y al otro lado perpendicular también por la parte más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo pongo por esta línea ni por esta, sino también por la parte más larga. Si la lesión fuera indurada como esta, que no tiene úlcera, entonces yo debo abrazar toda la induración y también lo trazo por la parte más larga y trazo perpendicularmente otra línea por la parte más larga perpendicular. Acá entonces serían todos los márgenes externos. Y lo mismo acá. Entonces, cuando la lesión es ulcerada, la mido es por dentro sin abarcar esto. Cuando la lesión es indurada, o sea, no es ulcerada, yo la abrazo toda y abarco todos los márgenes externos. Acá, por ejemplo, vemos que esta lesión es ulcerada, entonces miren que yo no estoy abarcando esta induración, sino solamente los márgenes internos, al igual que esta otra, que solamente estoy abarcando los márgenes internos. Tenemos entonces acá varios ejemplos de lesiones ulceradas. Podemos ver entonces que al ser ulceradas, yo debo abarcar son los márgenes internos. Primero ubico cuál es la parte más larga de toda la lesión,
Entonces diríamos que es esta, ¿cierto? Y ya luego lo que yo debo ubicar es la parte perpendicular por la parte más amplia de esa lesión, o sea, esta. Al igual esta, la segunda lesión, yo ubico la parte más larga de la lesión y luego trazo una línea perpendicular por la parte más larga que diría yo que es esta, sin abarcando toda la úlcera. Miren que acá tiene esta muesquita, entonces se debe abarcar y yo no la puedo poner por esta parte porque no sería la más larga, me daría muy diferente las medidas, entonces sería esta, ¿cierto? A lo mismo esta, trazo la línea más larga y luego la parte perpendicular más larga. Cuando son lesiones ulceradas. Si las lesiones son no ulceradas, o sea, son induradas, como esta que es verrucosa, como esta que es indurada, entonces lo que yo debo hacer es abrazar toda la lesión, acá sí debo abarcar toda la lesión por la parte más larga y luego la perpendicular más larga, al igual que esta, la parte más larga de la induración y la perpendicular más larga. O esta, la parte más larga de la induración y luego la perpendicular más larga. Entonces, ¿qué herramienta nos sirve mucho? Lógicamente, esto es una sugerencia que nosotros damos cuando se pueda utilizar, algunas veces no es posible, pero si es posible, nosotros recomendamos el uso de un calibrador. Este calibrador entonces nos da una medida muy objetiva, pero en caso de que no, los invito a utilizar siempre una regla rígida, no una cinta métrica y mucho menos al ojo, sino siempre tener unas medidas, porque recordemos que nos va a ayudar mucho a hacer un seguimiento objetivo y a calcular una dosis. Este calibrador, o también le dicen pie de rey, se consigue en una ferretería. Hay también manuales que también nos pueden indicar las medidas y este es uno digital. ¿Qué recomendamos siempre entonces para usarlo? Se enciende con este botón de on-off y acá se debe pasar, miren que están pulgadas o en milímetros, entonces lo pasamos a milímetros. Y lo que hacemos es que antes de usarlo debemos cerrar estas mordazas que se mueven con esta ruedita. Siempre antes de empezar a medir debemos mirar que si esté en cero, que es este botón que dice acá cero, y lo que hacemos entonces es que estas mordazas de arriba se utilizan para las medidas internas. ¿Qué quiere decir? Para las úlceras. Como vimos atrás, se mide por dentro, entonces las úlceras las medimos con las mordazas superiores, que son estas, mientras que, como les decía, las lesiones no ulceradas se abrazan. Entonces se cogen con las mordazas inferiores que son para medidas exteriores, que son estas. Decíamos entonces, siempre se debe iniciar con el diámetro mayor y luego el mayor perpendicular. Y como comentaban ahora, por riesgo de infección prefieren no utilizar una herramienta, entonces lo que hacemos es que siempre después de utilizarlo lo limpiamos muy bien con alcohol antes y después de cada medición. E igualmente sabemos que la leishmaniasis no se transmite de persona a persona, pero si de pronto hay contacto con algo de sangre o con algo de secreción, entonces siempre debemos limpiarla con alcohol. Como les decía, entonces tenemos acá las mordazas inferiores, esto es una lesión no ulcerada, entonces miren que yo abrazo toda la lesión y la abarco del todo para que me diga entonces la medida. Y acá sería este diámetro y luego el diámetro perpendicular, acá hay 1, 2 y 3. Mientras con la úlcera son las mordazas superiores y lo hago desde por dentro, midiendo siempre el diámetro mayor y luego el diámetro mayor perpendicular. ¿Preguntas hasta el momento? No veo preguntas. Voy a sacar mi caliper para mostrárselo y ya, en un minuto. Nada, para recordarles que pues el registro de su asistencia, vamos a tener su información de correo electrónico en el cual podremos compartir cualquier material. No se lo hará inmediatamente, sino cuando terminemos el webinar, los webinars que mañana tendremos un día muy interesante también. Tenemos entonces acá lo que yo les quería mostrar, entonces se prende y yo abro las mordazas, es moviéndolo así con esta ruedita.
Con estas de arriba mido las úlceras y con estas de abajo entonces mido las induraciones. Ahí sí me están viendo, no sé si. Creo que se está compartiendo la pantalla, entonces creo Ah, que no bueno. se vio. Ujú. Entonces, Ahora sí. ahora sí. Entonces, este es el caliper que el mismo que les mostraba en la presentación. Esto, espere que se como la cámara es al revés, me voy. Esto yo lo voy abriendo, entonces miren que yo lo abro es con esta ruedita y estas mordazas de arriba son para las úlceras y estas de abajo son para las induraciones. Entonces digamos que yo voy a medir esto como si fuera, es que como estoy al revés, como esta cámara es en efecto espejo, me enredo acá. Yo voy abriendo ay, y voy mirando entonces como si esto fuera una úlcera por dentro sin tomar en cuenta el marco. Mientras que si fuera una lesión indurada, yo la debo abarcar toda tomando la induración. Listo, entonces acá sería por dentro y acá por fuera. Entonces les quería mostrar eso. Tenemos entonces ya que ya sabemos entonces, voy a volver a compartir lo que les decía, las mordazas inferiores entonces son para las induraciones, mientras que las superiores, o sea, estas de acá arriba, son para las úlceras. Ya entonces sabemos de medir las lesiones, ya sabemos que idealmente pues esta es una herramienta que ayuda mucho, pero pues si no la tenemos se puede con un metro, pero lo ideal es que sea algo rígido, sea una regla que tengamos específicamente para ese tipo de mediciones y que medimos entonces, sabemos también que medimos las úlceras solamente la parte de adentro sin tener en cuenta esta parte indurada, pero si son no ulceradas, yo sí la abarco toda, ¿cierto? También sabemos entonces que se debe marcar el diámetro mayor y luego el diámetro mayor perpendicular. Ya entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de la lesión. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente multiplicamos las dos dimensiones. Tenemos esta lesión, es una lesión ulcerada, entonces yo diría que la parte, el diámetro mayor sería este y el diámetro mayor perpendicular sería este, o sea, por las dos partes más anchas, no por acá, porque por acá cambiaría mucho la medida. Tenemos entonces acá que el diámetro mayor es este, digamos que nos dio 33 y ese es el diámetro mayor perpendicular, digamos que nos dio 27, entonces lo que debemos hacer es multiplicar ambas áreas, ambos diámetros para poder calcular el área. 33 por 27 nos da 891 milímetros cuadrados. Entonces, de esta forma es como debemos siempre multiplicar el área, calcular el área de la lesión. Y como les decía, debemos expresar los diámetros en milímetros y el área en milímetros cuadrados. Esto es muy importante para poder entonces hacerle un seguimiento a las lesiones, para poder mirar la evolución y la respuesta al tratamiento. Y mañana vamos a ver entonces cómo es de útil para poder definir si un paciente aplica o no para un tratamiento local y qué dosis aplicar. Excelente, doctora. Creo que ha sido muy valioso el aporte. Hemos tenido una muy buena presentación el día de hoy. Creo que el día de mañana pues puede generar mucha expectativa el tema del tratamiento, el tema también de los esquemas que se pueden aplicar y pues también vamos a tener la colaboración del doctor Armijos y el doctor Darwin Peña que nos van a, desde su experiencia, pues aportar con varios materiales que ellos tienen para mejorar nuestro conocimiento. Entonces,